Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. En la cabeza de Puente Guiara, el violento contraataque alemán. Mercados como herramienta de control. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. ¿Quién es la extrema derecha? ¿Los que contratan, los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente? ¿Los que tienen alpirracas a un delincuente en su casa? Te lo digo mirándote a los ojos, sí. A los fascistas, a la extrema derecha, mediática y política, no nos vais a amedrentar, que no nos vais a amedrentar, te lo estoy diciendo mirándote a los ojos. Ha dejado, que la extrema derecha ha dejado al cuidado de sus hijos hoy con la niñera que presuntamente hemos pagado todos los españoles, que ¿o no? Amedrentar a la gente. ¿Ha dejado hoy a sus hijos o al pirracas, al delincuente que tenéis en la puerta que la pagar? O a su hermano que fue detenido por apalear, por agredir a la policía en Vallecas, o a su hermano. Venga, señora ministra. Venga, valiente. No, valiente no. Venga, valiente. O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. ¿Pero miedo por qué? Pues tenemos miedo. ¿Pero miedo a quién? Buenas espectadores de Estado de Alarma. Hoy, siguiendo con nuestra ronda de actualidad, queríamos saber mucho más del tema que hoy nos acontece, que es el tema de los incidentes que está habiendo en Colombia. Y por eso hemos querido invitar a Álvaro Zuleta, que es presidente y líder de ACULCO, una asociación de colombianos aquí en Madrid y en España. Así que ya les saludamos. Buenos días, Álvaro. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Y lo primero, la primera pregunta es básica. ¿Cómo estás viviendo tú, como colombiano, la situación en tu país? Vale, pues con bastante preocupación, porque la verdad es una situación muy compleja. Creo que es el resultado de una serie de, yo diría casi de errores históricos que se han cometido en Colombia, casi desde la creación de la República de Colombia en 1830. Ha venido una serie de acontecimientos muy delicados a nivel político que ha implicado varias guerras, incluidas guerras civiles en el siglo XIX, y en los últimos años
se han ido acentuando. Yo creo, y ya he visto desde la distancia como colombiano en el exterior, yo llevo más de 30 años en España, sobre todo en Madrid, y ya he visto desde la distancia lo que nosotros podemos pensar es que es como el efecto de una serie de causas fundamentalmente marcadas por un tema de injusticia social. O sea, Colombia es un país, como la mayoría de los países latinoamericanos, que han vivido una serie de desequilibrios sociales desde su fundación hasta ahora, marcados por unas especies de élites locales que han controlado el poder local. En la jerga que diríamos más popular se llamaban criollos, que son los españoles nacidos en América y los hijos de españoles que nacieron en América. Eso, todo ese mestizaje ha generado unas clases criollas oligárquicas, monopólicas del poder, valga decirlo, y que han hecho que estas repúblicas no alcancen a una especie de equilibrio social, como ha ocurrido en Europa o en otros sitios del mundo. Sí, pues la primera pregunta es básica. Estábamos viendo cómo las personas que ahora mismo están ganando menos dinero allí en Colombia son las primeras que se han lanzado a la calle a criticar esta situación que están viviendo. ¿Cree usted que es la principal causa de este movimiento ciudadano? Pues casi que lo han dicho los mismos líderes de la revuelta popular o de las manifestaciones. O sea, la gente ya no tiene nada que perder. O sea, cuando la gente llega a un nivel de pobreza, incluso de pobreza extrema, la pobreza extrema en Colombia alcanzaba unos 13 millones de pobres absolutos antes de la pandemia. Y hay que decir ahora que, bueno, en una población que puede tener unos 47 millones o 48 más o menos en las estadísticas, según se dice también en las mismas estadísticas, la pobreza ha aumentado al 50% de la población colombiana. Entonces quiere decir que sí, que mucha gente realmente no tiene nada que perder. Y esa es la que se ha lanzado a la calle en contra de una reforma tributaria, que es lo que ha ocurrido, como una especie de detonante final de una situación que se venía acumulando, ¿vale? Y que también yo creo que la pandemia, en cierto modo, la ha acrecentado. Entonces llega un momento en que la gente dice, pues yo ya no tengo nada que perder, me lanzo a la calle y pase lo que pase. Y ha venido esto que ha sido lo más complicado en los últimos 15 días, sobre todo. Porque veíamos en las elecciones de 2018, en las cuales Iván Duque se proclama vencedor con un 53%, y ahora vemos como en las últimas encuestas, bueno, sondeos, más que nada, para las próximas elecciones de 2022, le dan la victoria a Gustavo Petro. ¿Cómo cambia ese apoyo tan mayoritario que tenía Iván Duque hasta ahora en un periodo corto de tiempo? Muy bien, yo creo que cambia por una serie de errores cometidos por el presidente, por errores cometidos por la derecha colombiana, desde luego, que se niega a ver la realidad social del país. O sea, es casi la cuestión más importante. A veces las derechas, y en el caso de las derechas latinoamericanas, da la sensación de que no ven el problema real del país, no alcanzan a vislumbrar la realidad social, porque viven como en especies de burbujas, de pompas de jabón, donde realmente lo que hacen es ver desde arriba la situación del pueblo, pero sin tocar el pueblo. Entonces yo creo que a Iván Duque le ha pasado eso, su estricto manejo de un poder casi de corte dictatorial, con un mentor detrás que es Álvaro Uribe Vélez, un personaje que ha generado en los últimos años en la política colombiana una especie de control del poder de tipo personalista, narcisista, que no ha permitido un diálogo nacional, es la palabra. Y también tiene que ver los diálogos, los procesos de paz con las FARC, sobre todo, que parece que con Iván Duque hicieron agua, porque al final se esperaba que él continuase la política de Santos, del presidente Santos, que había sido una política de diálogo con la exguerrilla de las FARC,
Sabes también que han generado otro proceso de disidencias, que es un tema muy interesante de analizar por qué se llegó a eso, que también te lo puedo explicar. Pero además, ten en cuenta que en ese poco diálogo nacional, Iván Duque va perdiendo fuerza, va perdiendo aceptación popular, y desde luego siempre ha estado como oponente político la izquierda en la cabeza de Gustavo Petro, que según las estadísticas es el que más está avanzando en la posibilidad de que en el 2022 Petro realmente sea el presidente de Colombia. Y hemos visto que en los últimos días el presidente Iván Duque ha hecho un llamamiento a la ocupación militar de las ciudades, y quería saber qué le parece este hecho. Pues, a ver, llegar a una especie de pedirle a las fuerzas militares, sobre todo al ejército y a la policía, que salgan a las calles y militarizar las ciudades. Lo primero que tengo que decirte es que ha sido respondido por el mismo Gustavo Petro como una especie de atropello contra el pueblo. O sea, no se puede sacar el ejército y la policía contra el pueblo, y eso es lo que ha ocurrido. Ahora, las denuncias, como lo estamos viendo en los últimos días, del atropello de la fuerza pública contra los manifestantes, incluso contra los manifestantes indígenas, contra la minga indígena que ha llegado a Cali, ha sido denunciado a nivel internacional. Sabes que las mismas Naciones Unidas y la Unión Europea han pedido al presidente que por favor limite el poder de la fuerza pública, de los militares, porque si no esto se vuelve una dictadura. Y segundo, disparar indiscriminadamente contra la gente que no está disparando contra los policías ni contra el ejército. Entonces eso es decir, como muy bien ha escrito el juez Baltasar Garzón al presidente una carta abierta, que la hemos leído con mucho detenimiento los colombianos en el exterior, es decirle, oiga, usted está poniendo fusiles contra piedras, ¿verdad? Entonces, si se ponen fusiles contra piedras, la gente está totalmente indefensa, realmente con piedras, defendiéndose de armas reales, donde han masacrado. Yo estoy seguro que más de 50 muertos hay en este momento en Colombia, pero además hay un dato escalofriante, que hay más de 600 personas desaparecidas. ¿Qué quiere decir? Esto de las desapariciones forzosas es una estrategia que los militares han realizado mucho, no solo en Colombia, sino en América Latina, como lo sabes. Por ejemplo, sobre todo en Chile, que como también lo ha seguido, respondió de una manera beligerante al tema de que a la gente no se le acribilla en las calles porque se manifiesta en contra de un poder institucionalizado que se está cargando los derechos humanos y que está destruyendo, sobre todo una cosa que no te he dicho, matando los líderes sociales de manera sistemática, como está ocurriendo desde que Iván Duque subió al poder, matándolos sistemáticamente. Las estadísticas de los líderes sociales muertos en Colombia son también aberrantes, o sea, casi 2, 3, 4 líderes promedio mensualmente avanzando. ¿Qué quiere decir? Que líderes indígenas, líderes sociales, líderes populares, líderes campesinos son acribillados por sospechas de que tienen alguna relación con las guerrillas o con las disidencias FARC, sobre todo con la guerrilla del ELN. Pero, por ejemplo, hemos visto que los diferentes gobiernos en Colombia se han visto apoyados por las FARC. Entonces, o sea, o han podido influir en el apoyo de la gente que tenía hacia diversos presidentes. ¿Usted cree que se ha dejado de apoyar por parte de esta guerrilla, como la mencionaba, al gobierno, y por eso ahora la gente ha salido a la calle? A ver, la negociación con las FARC, a mi modo de ver, ha sido una negociación compleja, difícil, ¿vale? De todas maneras, entiendes que las guerrillas, en el caso colombiano, las más institucionalizadas, que en el fondo fueron 4, el ELN, el EPL, las FARC y el M-19, que es el ex M-19, que realmente se reinsertó dentro del mismo Estado, han sido difíciles de controlar, y yo creo que con las FARC ha habido unas especies de diálogo o no diálogo, de tira y afloja,
Gobiernos anteriores intentaron negociar con las FARC, no lo lograron, tipo Andrés Pastrana, un conservador que empezó los diálogos. El mismo Santos logró un diálogo de paz y un proceso de paz en La Habana. También tengo que decirte que Cuba ha mediado mucho en esa relación, sobre todo con las FARC, pero que llega un momento en que las FARC se institucionalizan la mitad, entran incluso al Parlamento colombiano, ¿verdad? Tienen líderes dentro del Parlamento colombiano, pero como ya ha ocurrido, y ocurrió con un partido que llamaba la UP, que es la Unión Patriótica, cuando empezaron los asesinatos selectivos de los líderes de la UP y mataron la mayoría de los líderes, ¿verdad? Pardo Leal, Carlos Pizarro, que era un líder guerrillero importantísimo y muy carismático de la UP. Entonces, una parte de las FARC dijo, no, esto no es con nosotros, nos vamos, y generamos como rancho aparte y no nos acogimos a diálogos de paz con el gobierno colombiano. Por una razón que tampoco te he dicho, Chema, que es muy interesante. Tiene que ver con la desconfianza que genera el gobierno. Y esa desconfianza está saliendo en este paro. La gente dice, es que ya no les creemos. Como sabes muy bien, el presidente retiró la reforma, tumbó a su ministro de Hacienda, a Carrasquilla, pero sí, la gente siguió en la calle y vamos para el 12º día de paro. ¿Por qué siguió la gente en la calle? Que lo lógico era que el presidente retiró la reforma, retiró al ministro, entonces, bueno, volvamos a la normalidad. Dijeron, es que ya no les creemos. Es que ha sido un desencanto paulatino y ya no hay un discurso creíble, como le dijo un periodista de la CNN al mismo expresidente Uribe. Es que, a ver, usted sigue con una retórica que está manejando, ¿verdad? Hace más de 15 años la misma retórica. Y este hombre lo que hace es ponerse muy nervioso y muy molesto cuando se le dice cambie la retórica. Porque es que usted sigue insistiendo en que son las fuerzas, o sea, que el ejército son nuestros hijos y la defensa de la patria, casi de Dios y patria, cuando realmente la gente ya no cree en ese discurso. Y lo que quiere ver son hechos reales de que se está luchando contra la pobreza extrema, contra la injusticia social, contra la corrupción que permea, también tengo que decírtelo en esos términos, permea todo el Estado colombiano, incluido el narcotráfico y las mafias del narcotráfico y el crimen organizado que ha entrado a ser parte incluso de la misma estructura del Estado, que es una cosa delicadísima en cualquier lugar del mundo. Y mencionaba antes una cierta mediación por parte del gobierno cubano, que hay que recordar que es un régimen comunista en este sentido, que intente mediar entre la guerrilla y el gobierno de Colombia. ¿No es un poco incongruente? Hombre, si te soy franco, en mi opinión más personal, creo que sí es incongruente. Yo creo que Cuba ha hecho en los últimos años una especie de intento por mediar y valga bien la expresión en una línea media entre dos actores en conflicto, porque lo mismo podría decirte yo de Venezuela, o sea, ha sido un interés en intentar llegar a un acuerdo cuando, no sé si Cuba lo entiende así, cuando está el pueblo en la mitad, en el medio, entonces dice, a ver, el gobierno colombiano de por sí ha sido de derechas, tú lo sabes, o sea, no hemos logrado en Colombia, sobre todo en los últimos 40 años, tener un gobierno al menos de centro-izquierda. O sea, todos los gobiernos, después de que una cosa que se llamó el Frente Nacional, que fue una división de poder entre los conservadores y los liberales, están manejados por una ideología de derecha. Entonces, a diferencia de otros países de América Latina, ¿ves? Como Cuba, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, incluso el mismo Brasil, nosotros hemos tenido siempre como una especie de dictadura de derecha. Entonces, creo que Cuba ha intentado mediar con esa oligarquía colombiana que controla el poder para decir, oiga, mire usted, mediemos con las FARC, que de todos modos quería construir un Estado alternativo de corte comunista. Es verdad, al comienzo. Entonces, ha empezado, otra cosa que no hemos comentado, Chema, es toda una estructura ideológica que es impresionante. O sea, te lo digo en esos términos, yo soy filósofo,
y por ende intento mirar más allá de la realidad social pura y dura. Digo, a ver, es increíble, soy bastante experto en manejos ideológicos, en temas ideológicos, en la ideología del poder, y yo veo con preocupación la manera en que la ideología del poder oligárquico colombiano es tan astuta. Yo he terminado pensando que es la burguesía más astuta de América Latina, para intentar lograr que en un momento determinado ellos logren salidas. Ahora, por ejemplo, ayer lo veía, y te lo digo de primera mano, que se ha generado una comisión del alto gobierno para hablar con los líderes del paro, pero ya no dialogar, como le dijo la Comisión de la Esperanza, sino negociar, que es una palabra muy interesante, que me gustó mucho. Esto no es de dialogar, ya pasamos del diálogo, eso le dijeron a Duque. Entonces le dijeron, a ver, vamos a negociar. Y él pone una comisión, y yo veo a la gente que puso en la comisión, y digo yo, lo mismo de lo mismo. O sea, Marta Lucía Ramírez, que fue ministra de Defensa, que la conozco personalmente, porque ella estuvo en España, porque esta embajada en España la ha controlado toda esta gente, sobre todo gente muy ligada al alto poder colombiano. Y entonces yo, Marta Lucía Ramírez, que le escuchaba sus discursos en Madrid, va a negociar. ¿Bajo qué argumento una mujer conservadora, incluso medio ligada al narcotráfico, como se lo han demostrado? ¿Con qué argumentos ella va a negociar con los líderes del paro? Ella o los ministros, el ministro de Viviendas, él coge figuritas, el consejero para la paz. Entonces, de que yo pensaba ayer cuando vi la comisión, de esto no va a salir nada, porque ¿cuál va a ser la negociación? ¿Un diálogo de sordos? ¿Me entiendes? Porque en el fondo lo que ellos intentarán es sacar partido para ellos, es decir, para el Estado, el control del Estado, el alto gobierno, pero no van a negociar con líderes sociales un cambio de marcha en la política social del Estado. O si no, llegar, que también supongo que te interesará, llegar al acuerdo chileno. Es decir, muy bien. Claro, es lo que veníamos comentando de que puede tener una deriva y una finalización como el de Chile en 2019, porque es que se ven ciertas similitudes en el movimiento ciudadano, el temor por parte del gobierno hacia la población ciudadana, o sea, entonces vemos esas similitudes y puede tener ese resultado. Yo aspiraría a ese resultado y, si te soy franco, me encantaría que realmente la propuesta sea un nuevo pacto social, y ese nuevo pacto social arranque por la estructura de una nueva constitución. ¿Me entiendes? Y te lo voy a explicar por qué. De una nueva constitución como se está haciendo en Chile. Es decir, vamos a llevar al pueblo a que genere, que estructure una nueva constitución que salga además de los líderes mismos, sociales y políticos del país, no necesariamente de los políticos de toda la vida. ¿Me explico? Porque esa clase política conservadora está viciada y está corrupta completamente. O sea, el Parlamento colombiano en este momento es un nido de corrupción, lo sabe todo el mundo, incluso de paramilitares, de mafia, etc. Entonces lo que se dice es, muy bien, hagamos al estilo chileno una nueva constitución, elijamos los legisladores que van a ir a esa nueva constitución. En Colombia, Chema, se hizo un intento en 1991 de crear una nueva constitución. ¿Sabes cuáles fueron los resultados al día de hoy? Fracaso completo, nulos. Se tiraron toda, porque era una nueva constitución hasta muy moderna. Nunca se ha ejecutado, nunca se ha puesto en marcha, porque no lo han permitido las clases políticas colombianas. Incluso líderes de esa constitución de 1991, como Antonio Navarro Wall, que era del ex M19, ¿verdad? No pudo hacer nada, y lo puede confirmar él. Líderes incluso como Álvaro Gómez Hurtado lo mataron, no sabemos de quién lo mató incluso, ¿vale? ¿Sabes? O sea, es una cosa de locos. O sea, al final, la propuesta ahora, y ojalá vaya para allá, yo no sé porque no estoy en Colombia en este momento, si se logra crear un referéndum para que haya una nueva constitución y un pacto social de compromiso de que vamos a elaborar una nueva carta para Colombia, eso sería una alternativa de poder muy interesante, incluso hacia el 2022, y podría ser una propuesta del próximo candidato a la presidencia colombiana, que podría venir de la izquierda, y fundamentalmente yo sí creo en Gustavo Petro. Creo que es una posibilidad un poco más radical de mostrar
otra cara de la moneda colombiana, y no simplemente que esto sea como la historia interminable o los 100 años de soledad de García Márquez, que continuemos siglo tras siglo con esta misma visión, ¿vale? Vale. Y la siguiente, vamos, es que hemos visto cómo Venezuela y Colombia siempre han estado un poco unidos por circunstancias políticas. Sí. Entonces, la pregunta es si cree usted que puede tener algún tipo de interés, Maduro en crear una cierta inestabilidad política en el país de Colombia, en este caso. Mira, te soy franco, otra vez. Yo no creo en eso. Me parece que eso se llama la teoría del complot. Y eso ha funcionado también políticamente muy bien, incluso en América Latina. La teoría del enemigo externo. Entonces, tenemos muchos problemas internos, que eso sí lo ha dicho Maduro. Colombia debía mirar más su ombligo y mirar todos los problemas internos que tiene y no estar con la vista puesta en Venezuela por orden de no sé quién. Si eso viene del Pentágono o de Estados Unidos. Otro tema interesante, Chema, es que ahora Colombia ha perdido el apoyo que le dio Trump. Trump está fuera, afortunadamente, ¿verdad? Y ahora Biden no se va a mojar en el tema colombiano como se mojó Trump, incluso frente a Venezuela. O sea, yo estoy seguro que ese enemigo externo que es Maduro no tiene ninguna repercusión en este momento en los problemas internos colombianos. Hay una teoría del complot que dice, no, que es que Maduro está detrás de las manifestaciones. No, yo puedo pensar que detrás de las manifestaciones pueda estar el ELN como una política de presión. Ayer mismo lo vi por las noticias colombianas. El consejero para la paz ya empezó a pensar en que van a dialogar con el ELN, cosa que me llamó mucho la atención, como que dice, si van a dialogar con el ELN, es que entonces nos estamos tocando con ellos. Quiere decir que el terrorismo, lo que quieran decirle al ELN, vamos a hablar. Eso, por ejemplo, para mí es un avance. Entonces no es Maduro, sino el ELN. Ahora, están las famosas bandas criminales privadas, una cosa que en Colombia llaman BACRIM, ¿vale? Las BACRIM, que son toda una estructura que ha dejado el narcotráfico de los carteles cuando se terminan los cárteles, sobre todo el de Medellín. Hay una especie de desmembración del tema narcotráfico que ha permeado incluso zonas enteras del país. Entonces, claro, esta gente de las bandas presionan también el poder político. Se dice que puede haber alguna injerencia de bandas, yo no lo sé hasta cuánto, pero lo que sí estoy seguro es que jugar al enemigo externo es muy fácil para el gobierno y para el Estado cuando no soluciona los problemas. Si dices que los problemas vienen de otro lado, es que es Maduro. Maduro está desbordado de problemas, creo yo, para estar pensando en que vaya pues a instalar a Colombia, a intentar, o sea, yo creo que eso ha sido una arma ideológica que fundamentalmente ha cogido el uribismo, exacto, el uribismo con Duque, ¿vale? Pero viéndolo como lo que comentaba, de decir que Maduro tiene muchos problemas en su país, los cuales estamos viendo con cartillas de racionamiento, gente pasando hambre, gente muriendo de todas las circunstancias. ¿No cree usted que le pueda interesar que esté mal Colombia para que no se hable de la situación tan deplorable que hay en Venezuela y solo se hable de Colombia? No. A ver, yo creo que Chema, la situación colombiana, y ya sí te lo digo como colombiano, es tan compleja, es tan trágicamente compleja, ¿vale? Con todo esto que te estoy narrando, de todos estos actores sociales en conflicto, de estos actores políticos, el tema del narcotráfico en Colombia es un tema complejísimo, más los paramilitares, más las guerrillas, más las exguerrillas, más el Estado mismo, por ejemplo, esto que estamos hablando al principio, el manejo de las fuerzas militares, entre comillas, el fascismo que se maneja dentro de las mismas fuerzas, porque no son unas fuerzas que tú ya consideres democráticas, sino fuerzas totalmente dictatoriales, ¿verdad? Donde por un lado la policía pretende, como casi que decía el mismo Uribe,
que es que los policías no violen los derechos humanos. A ver, pero es que tampoco ni se les ha formado para que no violen los derechos humanos, ni hay una pedagogía de derechos humanos entre las fuerzas militares. Eso es mentira. Se les enseña a matar, ¿vale? Y se les enseña a agredir, incluso lo viste en las manifestaciones en Cali. O sea, ¿tú te imaginas que haya violencia sexual contra las mujeres en las manifestaciones y que los policías hayan violado mujeres, entre comillas, porque estaban muy buenas, según ellos, muy ricas, se dice en Colombia, y sacaran mujeres y las violaran como manejo de fuerza machista, y que además sacaran pistolas de fuego y mataran manifestantes que los mataron disparándole al pecho a quemarropa, o como mataron a este muchacho de Pereira, como lo viste ayer, un líder estudiantil que lo acribillaron. O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Esto es más complejo. Yo sigo pensando que es una realidad muy compleja y que todo lo que se ha hecho con Venezuela es la teoría del enemigo externo y desplazar como el problema hacia Venezuela. Yo no sé si Maduro... El propio Maduro. Sí, pero Maduro no sé hasta qué punto esté interesado realmente, te lo digo así, en desestabilizar Colombia. A veces creo que no, que Maduro lo que quiere es que también Colombia, la derecha colombiana, en manos de Uribe y Duque, que han sido muy duros contra Maduro, ¿verdad? Sí, porque, claro, hay que, un momento, porque hay que aclarar que la derecha, en este caso, que se habla en Colombia, es lo que aquí en España consideraríamos como Podemos, o sea, o la parte más izquierda, más liberal, más progresista, por ese sentido. No es por eso, al contrario, no es progresista, es una derecha por eso. Que tiende hacia la ultraderecha. Eso es, ¿vale? Exactamente. Entonces, una derecha que tiende hacia la ultraderecha, desde luego, es bastante dictatorial frente a lo que tenga que ver. A la izquierda se le pueden decir muchas cosas, la izquierda comete errores, la izquierda ha hecho también en Colombia cosas que puedes considerar las mismas guerrillas que eran izquierda extrema, pues cometieron genocidios, etcétera. Pero la diferencia, a mi modo de ver, es que la derecha está en el poder y tiene el poder del Estado. Esa es la cuestión. Cuando se tiene el poder del Estado en las manos, es muy distinto que tú compares un funcionario, en este caso un militar, con un guerrillero. O sea, es otra cosa, porque se le ha dicho a la guerrilla, no, es que ustedes también cometen crímenes. Sí, pero es que nosotros no estamos gobernando el Estado. O sea, no somos el gobierno. El gobierno tiene que tener, por ejemplo, en este momento, el gobierno colombiano está siendo presionado por Naciones Unidas y por la misma ONU y por la Unión Europea para que respete los derechos humanos. Eso se le exige a un gobierno. ¿Me explico? En ese sentido, a un gobierno, ¿vale? Que a la ex-FARC se le puede decir que respete los derechos humanos, pero su cumplimiento no es un cumplimiento legal y oficial. ¿Me explico? Eso creo que es muy importante para ver la coyuntura de lo que está pasando a nivel de quién controla el poder del Estado, quién legisla, ¿verdad? Y si está obligado a legislar con las coordenadas internacionales que tienen que ver con el respeto de los derechos humanos, como se le puede pedir en este momento a la masacre que está ocurriendo en Palestina, ¿verdad? Cuando los judíos están bombardeando Jerusalén, entonces, o Gaza, ¿ves? Entonces, a ver, la cuestión es... Sí, se entiende. Pero... Yo soy muy respetuoso de eso. Me parece que una cosa es pedirle a los estados que respeten los derechos humanos, a los gobiernos que con sus fuerzas militares no maten a los manifestantes, y otra cosa es pedirle al pueblo que respete, o a la FARC o a no sé quién, que respete los derechos humanos, porque eso es otra cosa. Y vamos, y ya para ir terminando y aclarando un poquito más todo esto, es posible que hemos hablado de diversos países y del ámbito internacional que puede tener este conflicto en Colombia. ¿Puede existir un cierto miedo de los demás países porque este conflicto y esta, por así llamarlo, revuelta ciudadana se traslade a esos países, que se den cuenta a los demás ciudadanos que están muy mal la situación? Porque hemos visto Venezuela, Cuba, cómo se les está maltratando y que puedan decir, oye, pues vamos todos a salir a la calle para intentar luchar por nuestros derechos. Sí.
Sí, mira, te tengo que decir que yo estoy siguiendo esto como una tendencia en toda América Latina, no solo en Colombia. O sea, esto además ya se ha visto. El caso de Chile, lo has mencionado y lo hemos mencionado, Sí. por ejemplo. Chile es como una especie, yo diría como una especie de despertar de los pueblos latinoamericanos. Ten en cuenta que incluso en esta despertar tiene mucho que ver la herencia colonial española, curiosamente. Me llama la atención que estén derribando las estatuas de los conquistadores españoles. Por ejemplo, Belalcázar, que lo tumbaron los indígenas, Sí. Una estatua que era como el símbolo de Cali, el Sebastián de Belalcázar, conquistador español que fundó. Ahora han derrumbado Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá. ¿Qué quiere decir esto? A mi modo de ver, que los pueblos indígenas están también despertando de un largo letargo y están diciendo basta, basta, esto no puede continuar. Las repúblicas que se impusieron en América Latina fueron repúblicas de corte francés, ¿verdad? No monarquías, no reinos. Claro. No tenemos nada que ver con el reino de España, por ejemplo. Cuidado con eso, no tenemos nada que ver. O sea, nosotros somos, entre comillas, republicanos, ciudadanos libres, con los principios de la Revolución Francesa. Pero nosotros también somos libres, nosotros también somos libres. Por eso, pues, pero ten en cuenta que en América Latina este despertar puede llevar a eso. Y no está ocurriendo solo en Colombia, está ocurriendo en toda América Latina, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, ¿verdad? Sí. En Nicaragua y en México. ¿Qué tiene que decir? Porque, bueno, no tengo que decirte las afirmaciones que han hecho todos, incluso López Obrador, ¿ves? Que va a Chiapas a pedir disculpas a los indígenas. ¿Qué quiere decir esto, a mi modo de ver, Chema? Que aquí hay un interés en despertar los pueblos, que puede hacer un efecto dominó, claro que sí, desde luego, y creo que ya lo ha hecho en momentos históricos anteriores. Una especie de dominó que diga, la gente está cansada, el conflicto colombiano en este momento tiene repercusiones internacionales, ¿vale? El conflicto en Chile tiene repercusiones en Argentina, etc. Y la gente sí, a través de eso, puede ir despertando. Yo no diría que sería como un segundo grito de independencia, como se dice en Colombia, de 1810, sino como decir, a ver, aquí sí puede haber otro renacer de la independencia y decir, nosotros necesitamos ser libres, ¿verdad? Sí. Pero esa libertad la vamos a construir nosotros, como autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? Y en esa autodeterminación de los pueblos no queremos injerencias extranjeras, menos de los Estados Unidos, incluso ni siquiera de Europa, cuidado. Queremos ser autodeterminantes porque da la sensación, y para ir terminando, es que al final da la sensación de que América Latina siempre ha estado dependiente de grandes naciones extranjeras, Europa o los Estados Unidos en este caso. Un poco ahora China incluso, que se está ingiriendo. América Latina necesita despertar, ser libre, ser independiente realmente y construir su propio destino. Eso va a ocurrir de Chile hasta México, ¿verdad? Sí. ¿Es lento el proceso? Puede ser, claro, pero ha iniciado. Y yo lo que tengo que decir ahora, y te lo digo como colombiano que vive fuera, como sabes, muchos años, como te dije antes, que ese proceso, a mi modo de ver, ha comenzado. Y posiblemente Colombia esté ahora en un proceso de despertar que lo lleve cada vez más a constituirse como una verdadera nación en un territorio, desde luego, pero una nación, entre comillas, libre, igual, fraterna, con esos ideales que siempre hemos perseguido, pero que en América Latina podrían hacerse realmente reales en el manejo que se haga de esta coyuntura que está ocurriendo ahora en Colombia. Pues vamos, ya con eso último ya nos ha quedado todo muchísimo más claro. Así que muchísimas gracias, Álvaro. Encantado. Y esperemos que todo esto se solucione lo antes posible y pueda haber esa libertad de la que hemos estado hablando durante toda la entrevista. Claro para todos los pueblos, porque al final sin libertad no somos ciudadanos. Así que... Exactamente. Muy bien, pues muy bien. Bueno, invitar ya que me has dado esta oportunidad
a vincularos y a trabajar con ACULCO, que es Asociación Sociocultural y de Cooperación por Colombia e Iberoamérica, que estamos en Madrid, en la calle Albendiego 24, y que nosotros desde Madrid, ahora estamos en Alicante, Valencia, estamos trabajando permanentemente por la integración de los colombianos en España, por la participación política de los inmigrantes, que es una cosa muy importante, que participan políticamente aquí, en los partidos políticos españoles y allá en los partidos políticos colombianos. Porque si, como acabas de decir, si no ejercemos nuestros derechos políticos, tampoco somos ciudadanos. Pues nada, ya con esa última frase yo creo que hemos terminado muy bien. Muchas Así gracias. que muchísimas gracias, Álvaro, y a toda la audiencia que nos siguen apoyando día tras día y que nos permiten pues hacer este tipo de contenido. Así que hasta próximas entrevistas. Hasta luego. Se despide Chema Martín. Contad con nosotros. Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.